El tema que me han encomendado es el de las facultades y deberes de los administradores en los expedientes colectivos. Y yo no sé si acaba de encajar exactamente con el título del seminario. Lo que yo he hecho ha sido seleccionar una serie de aspectos que tienen que ver con las facultades, los deberes, si quieren las responsabilidades de la administración concursal en las medidas colectivas, en los expedientes de medidas colectivas, especialmente aquellos aspectos que pueden resultar controvertidos tras la reforma laboral del 2012, porque cuando ya parecía que empezábamos a encajar un poquito más las piezas del concursal y del laboral, tras la reforma concursal 2011, viene la reforma laboral 2012 y vuelve, aunque puede suponer un avance en muchas cosas, pero volvemos a encontrarnos otra vez las piezas del puzzle que en modo alguno encajan. En concreto, yo he seleccionado los siguientes aspectos. En primer lugar, la administración concursal ante los expedientes de medidas colectivas ya iniciados, que es una de las cosas que tras la reforma laboral 2012 queda un poco coja. Y, por otro lado, ya la administración concursal en los expedientes de medidas colectivas tras la declaración del concurso, durante el concurso y, en concreto, los siguientes aspectos. Nada controvertido el hecho de que la administración concursal puede iniciar el expediente colectivo. El papel de la administración concursal durante el periodo de consultas. La cuestión de cómo tiene que proceder la administración concursal ante requisitos procedimentales pactados colectivamente. La administración concursal y las causas motivadoras de las medidas colectivas, que quizás sea lo más interesante. Y por último, y esto puede extrañar que lo haya incluido, razonabilidad y bondad de las medidas propuestas por la administración concursal. Ya anticipo que, a mi juicio, estos dos últimos puntos son los más relevantes. En cuanto a la administración concursal ante un expediente de regulación de empleo ya iniciado, bueno, es que ocurre que ya no existe el expediente de regulación de empleo tras la reforma laboral del 2012. Sin embargo, esa es todo el artículo, todo el apartado, el artículo 64, apartado 1, se refiere a esa posibilidad. Bueno, hay que interpretar adecuadamente lo que nos está diciendo el artículo 64.1, porque ya no tenemos realmente un expediente de regulación de empleo, no es la autoridad laboral la que autoriza las medidas colectivas, especialmente el despido colectivo. Aquí me van a permitir que hable genéricamente, porque si empezamos a distinguir nos volvemos todos locos, ustedes y yo el primero. Lo que tenemos ya es realmente un periodo de consultas que sí, previamente o simultáneamente se comunica a la autoridad laboral, pero ya no es la autoridad laboral la que autoriza, sino que es el empresario el que, tras el periodo de consultas, o bien se atiene a lo acordado en el periodo de consultas, o adopta definitivamente las medidas colectivas propuestas. Por lo tanto, el mecanismo cambia, pero el apartado 1 del artículo 64 de la ley concursal no ha sido modificado y nos sigue hablando se refiere siempre a la resolución. Y tenemos ahí una serie de previsiones que, en fin, hay que ver cómo interpretamos. Hay que distinguir dos posibilidades: que la administración concursal se encuentre ante lo que nos dice el artículo 64, es
un expediente en tramitación. El otro es que ya, la otra posibilidad es que ya hubiese recaído resolución. Y en el primer supuesto, cuando nos encontramos ante un expediente en tramitación, lo que nos dice el artículo 64 es que el secretario judicial citará a comparecencia a los legitimados para exponer y justificar en su caso la procedencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas. Bueno, aquí no plantea problema. Se puede referir exactamente al periodo de consultas ya iniciado, no plantea, a mi juicio, problema. Si ya ha recaído resolución, que era el supuesto que inicialmente prevé el artículo 64, aquí lo que tenemos que distinguir es, tendríamos que entender que nos estamos refiriendo al supuesto en que ha concluido el periodo de consultas. Y obviamente habría que distinguir entre si el periodo de consultas ha concluido con acuerdo o sin acuerdo. Y aquí viene también una cosa a mi juicio curiosa, y es que lo que nos dice el artículo 64.1 es que corresponderá, si ya hubiera recaído resolución, entendamos, ha finalizado el periodo de consultas, corresponderá a la administración concursal la ejecución de la resolución. Hay que interpretar que si ha concluido el periodo de consultas con acuerdo, la administración concursal lo que tendrá es que ejecutar conforme a lo acordado en el periodo de consultas. Si ha finalizado sin acuerdo, pues la administración concursal, bueno, habría que distinguir si estamos ante intervención o suspensión, obviamente, pero no se plantea realmente el problema. El problema se plantea si ha habido acuerdo, y más concretamente en el supuesto, que quizás sea de laboratorio, pero que hay que planteárselo, de si la administración concursal se encuentra con que no es conveniente lo acordado en el periodo de consultas. Claro, el problema es que lo que nos dice el artículo 64.1 es que la administración concursal deberá ejecutar. Parece que, por lo tanto, si los términos de lo acordado en el periodo de consultas no le dan libertad, o no darían, en su caso, libertad al empresario, damos ahora a la administración concursal, que en ese caso quedaría atado por lo pactado en el periodo de consultas. Salvo, hay que añadir, salvo que nos encontremos ante el supuesto previsto en el artículo 64, apartado 7, que en paralelismo a lo que establece la legislación laboral, lo que nos dice es que el juez resolverá mediante auto sobre las medidas propuestas, aceptando desistir el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Entiendo que sería la única vía que tendría la administración concursal para no tener que ejecutar lo pactado durante el periodo de consultas. Vámonos al expediente de medidas colectivas iniciado tras la declaración del concurso. No plantea problemas el hecho de que la administración concursal puede iniciar el expediente colectivo
La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales podrán solicitar del juez del concurso la modificación de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador o el concursado. Sí conviene dejar señalado ahora, y luego más adelante volveré sobre ello, que la solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con estas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación. Y esto sigue estando en el texto del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, aún después de la reforma laboral 2012. Durante el periodo de consultas, ¿cuál es el protagonismo, el papel de la administración concursal durante el periodo de consultas? Que desde luego supera la de la mera intervención. Aquí ya estamos hablando de algo más, de bastante más. El artículo 64.5 nos dice, de la ley concursal, nos dice que recibida la solicitud, el juez convocará al concursado, a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un periodo de consultas cuya duración no podrá ser superior a 30 días naturales o a 15, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores. Y añade que, en caso de intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez podrá autorizar la participación del concursado en el periodo de consultas. Bueno, sobre esto último yo quiero decir que a mí siempre me ha parecido no solo la posibilidad, sino me parece absolutamente imprescindible que esto pueda ser así. Porque si no, además, mucho me temo que el periodo de consultas acaba siendo una cosa meramente cuantitativa, de cuantías de indemnizaciones, de cuantía de trabajadores afectados, y entonces se pierde gran virtud de lo que puede ser el periodo de consultas para adoptar las medidas precisas para el bien de la empresa, para el bien de los acreedores, para el bien de los trabajadores, para el bien de todos. Por lo tanto, la ley, es sabido que la ley 38/2011 ha potenciado el protagonismo del concursado en el periodo de consultas. Ahora bien, la preponderancia durante el periodo de consultas sigue correspondiendo a la administración concursal, que es la que puede suscribir el acuerdo según se deduce el artículo 64, apartado 6 de la ley concursal. Durante el periodo de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El acuerdo suscrito por la administración concursal y los representantes de los trabajadores podrá ser acompañado con la solicitud, en cuyo caso no será necesaria la apertura del periodo de consultas. Al finalizar el plazo señalado, estoy saltando de un sitio a otro. Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del periodo de consultas. Recibida dicha comunicación, el secretario judicial recabará un informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, etcétera, etcétera, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. Y esa preponderancia es aún más clara tras la introducción del párrafo que antes hemos leído sobre la posibilidad que tiene la administración concursal de solicitar la colaboración del concursado o el auxilio del juzgado que estime necesario para su comprobación. Una cuestión que surge es la siguiente, y es si la administración concursal está obligada a respetar los requisitos procedimentales que para los despidos colectivos se hayan podido pactar colectivamente. Lo más fácil es que el convenio colectivo de aplicación establezca esa posibilidad. Es cuestión pacífica en el ámbito laboral
que esto es posible. Hablo de momento fuera del concurso, que esto es posible. Estaríamos hablando de normas, de los requisitos en materia de despidos colectivos, los requisitos de procedimiento, de normas de derecho necesario relativo. Y por lo tanto, insisto, en sede estrictamente laboral estamos hablando de una materia pacífica, de una cuestión pacífica. Ahora bien, entiendo que esos requisitos no son exigibles a las empresas en concurso, y por lo tanto tampoco están obligados, están vinculados los administradores concursales. Pues nos encontramos ante lo que sería un resultado lesivo, que son el resto de los acreedores que no estaban incluidos en la unidad de negociación, es decir, en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, y que se encuentran, insisto, con un resultado lesivo. Por lo menos esa es mi opinión. He anticipado antes que hablaríamos de las causas motivadoras de las medidas colectivas y cómo tiene que actuar la administración concursal ante ellas. Especialmente tenemos que prestar atención a las causas económicas de las medidas colectivas, especialmente de las suspensiones de contratos y de despidos colectivos. Y me refiero a estos dos tipos de medidas colectivas en especial porque en ambos supuestos el Estatuto de los Trabajadores, artículo 47 y 51, 47 suspensiones, 51 despidos, ha objetivado las causas económicas. Ojo, esto no ocurre en la reforma laboral del 2012, ocurre ya en la reforma laboral de 2010, y lo que la reforma laboral de 2012 intenta es atarlo, si es que se puede atar. Vuelvo a leer. Se entienden, nos vienen a decir lo mismo ambos preceptos. Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o de ventas. A continuación viene la objetivación incorporada ya por la reforma laboral de 2010. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante 3 trimestres, si estamos hablando de suspensión, 3 trimestres consecutivos, el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que en principio bastaría con justificar esas pérdidas, 3 trimestres, 2 si hablamos de suspensión, consecutivos, con respecto a los mismos periodos de tiempo del año anterior, para que existiese causa extintiva o de suspensión. Bueno, voy a ir al grano. En cualquier caso, hay que decir que aparte del supuesto objetivado, no es el único posible. Caben otras situaciones de disminución persistente de ingresos o ventas y, por lo tanto, que sean causa de las medidas colectivas. Por supuesto, es claro que el mero hecho de la declaración de concurso no implica la existencia de causa. Normalmente será así, pero en sí mismo no significa absolutamente nada. Pero la principal novedad de la reforma 2012, esto sí que lo introduce la reforma 2012, no consiste en lo que ha adicionado al texto del Estatuto de los Trabajadores, sino en lo que ha quitado, en lo que ha eliminado. ¿Qué es lo que ha eliminado? Primero, que la causa económica tenga que afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad para mantener el nivel de empleo. Y segundo, que se tenga que justificar la razonabilidad de la medida extintiva para preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado cuando se trataba
económicas. Por lo tanto, es claro, es evidente que el legislador ha querido quitar del control del juez social, otra cosa que no sea la mera comprobación de que concurre la causa. De esta manera, pues, con el actual texto del Estatuto de los Trabajadores, el juez no debería entrar, y así se deduce además de la exposición de motivos de la Ley 3/2012, ni valorar lo razonable de la medida, ni la inevitabilidad de los despidos, ni la ponderación de medidas menos gravosas. Es decir, acreditada la causa, la medida a adoptar correspondería ya a la esfera de los poderes directivos del empresario. Esa es la gran novedad de la reforma laboral 2012 en materia de despidos colectivos. Eso sí, nos encontramos con que esos poderes directivos del empresario están, por definición, sujetos a límites, están limitados y, por lo tanto, esto no significa que el empresario pueda hacer lo que quiera. No puede vulnerar derechos fundamentales, ojo, no despida usted por móviles discriminatorios, respete usted los deberes derivados de la buena fe contractual y sobre todo, ojo, tengamos presente que está prohibido el abuso de derecho y el fraude de ley. Desde mi punto de vista, ocurre, y por aquí yo creo que van a ir las cosas en los tribunales, ocurre que si la medida no resulta razonable para la competitividad de la empresa, nos podemos encontrar ante, no digo presunción, sino un indicio de abuso de derecho o de fraude de ley con la finalidad de burlar la causalidad misma del despido e imponer una medida arbitraria. Y si lo que no resulta razonable es quiénes sean los trabajadores afectados por la medida, nos encontramos posiblemente ante un indicio de que la medida resulta discriminatoria y tal vez por algún motivo prohibido. Insisto que esa es la vía que van a tener los jueces de lo social. Sin embargo, y ahora ya volvemos a la ley concursal, resulta, perdone porque me estoy extendiendo, si volvemos a la ley concursal, nos encontramos que ésta mantiene la exigencia de que la solicitud de medidas colectivas exponga y justifique no solo las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas, sino también los objetivos que se proponen alcanzar con estas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo. Por lo tanto, y no sé si algún administrador concursal se ha planteado esto, ¿esto sigue vigente? Esto sigue vigente. Claro que sigue vigente. Es decir, que la exigencia de razonabilidad parece persistir para las medidas colectivas durante el concurso. Y esa exigencia de razonabilidad parece lógica en el concurso, precisamente porque las facultades directivas del empresario han quedado intervenidas al estar afectado no solo su interés particular, sino el de los acreedores y el de la empresa misma y su conservación. Aún así, todavía, el apartado 7 del artículo 64 de la ley concursal deja la abierta a mantener que la razonabilidad de la medida no sea controlada por el juez del concurso. Pues lo que nos dice es exactamente que el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral. Mi opinión particular es que lo razonable es entender que el juez del concurso puede controlar, incluso debe controlar la razonabilidad de las medidas colectivas propuestas. Y hasta aquí lo que quería decir.